Como lo prometido es deuda, les dije que iba a hacer un segundo video sobre Dios no es un horóscopo y quedamos en las reglas. Yo soy una de las personas pro contra reglas, y a veces cuando yo digo este tipo de comentario, a lo mejor algunas personas o algunos cristianos dirán: no, lo que pasa es que tú quieres un evangelio light, un evangelio relajado, un evangelio donde no tengas que pagar el sacrificio o donde no tengas que pagar el precio. Déjame decirte que si tú eres uno de esos cristianos y que a lo mejor te ofende lo que yo pueda decir, simplemente no sigas viendo el video o simplemente puedes también compartir tu opinión, porque como ya les dije al principio, aquí vamos a tratar de practicar la reciprocidad, de respetarnos unos a otros. Pero entonces vamos a hablar del tema de las reglas, que muchas veces en las iglesias el tema no son las reglas, ¿no? Porque comúnmente, sobre todo en la comunidad cristiana, estamos acostumbrados como a ver sectores, ¿no? O a clasificarnos. No sé si les ha pasado, o en la iglesia donde ustedes van, a veces escuchamos: no, porque esta iglesia son conservadores, o porque esta iglesia somos libres, o porque esta iglesia es tal cosa, cuando realmente deberíamos de llamarnos que somos la gran iglesia de Jesús. Hay una sola iglesia, somos nosotros los que hemos dado ese tipo de calificativo donde despreciamos al otro o donde criticamos al otro. Entonces, en función de eso, yo quisiera hablar del tema de las reglas. No es que las reglas sean malas, por el contrario, cuando tú decides asistir a una iglesia y tú dices: bueno, yo quiero pertenecer a esta comunidad, tú en cierta forma estás acatando y estás aceptando esas normas. Por lo tanto, una vez que ya comienzas a ver cuáles son las reglas o que te presenten cuáles son las reglas de esa iglesia, tú deberías de estar claro y eso no debería de afectarte. Pero yo hablo más que todo de las personas que todavía no pertenecen a una iglesia o que se quieren acercar a una iglesia o que se quieren acercar a Jesús, pero muchas veces la propia iglesia se encarga como de llenarlo de tantas cosas y de: no, porque es que mira, si tú vienes a la iglesia, no te puedes pintar el cabello, no te puedes poner zarcillo, no te puedes poner una cadenita o no te puedes pintar las uñas. Entonces te llenan la cabeza de tantas cosas, de tantas reglas, que tú terminas diciendo: wow, de verdad que yo soy demasiado, no sé, demasiado podrido por dentro, o qué sé yo. A veces nos sentimos desde ese punto de vista, porque nos dicen tantas cosas que a veces nos sentimos lo peor, ¿no? Como que, wow, yo definitivamente esa gente es demasiado correcto y como que yo no tengo entrada, yo creo que no puedo pertenecer a su mundo. Y eso es lo que yo quiero aclarar y que yo quiero hablar en este video. No es que la iglesia, a veces la iglesia sí se muestra de esa forma, pero la iglesia no debería ser vista como que: pero es que ellos son los perfectos, o es que ellos son los que nunca se equivocan, o es que ellos son los que quieren tener la razón todo el tiempo. Y el cristiano no debe ser así. El cristiano debe mostrarse primeramente como se mostraba Jesús. ¿Con quién andaba Jesús? Jesús andaba con los que eran, imagínate, andaba con las prostitutas, andaba con porque Jesús tenía una misión, y la misión de Jesús era sanar el corazón de la gente. Dios no andaba por la vida buscando si tú tenías el pelo teñido, si tú tenías las uñas teñidas, pintadas. Dios no andaba buscando eso. Dios andaba buscando sanar el corazón. Y ese mismo propósito que tenía Jesús cuando caminó en la tierra, lo tiene actualmente también dentro de este tiempo y de este siglo, que es sanar el corazón del hombre. Ojo, no estoy diciendo que las reglas que impone cada iglesia sean malas o que estén equivocadas. Yo no estoy hablando de eso. Porque, como les digo, toda institución debe tener sus reglamentos, debe tener sus normas de funcionamiento, y eso está bien. Si tú decides pertenecer a una iglesia y tú decías: ah, ok, está bien que en esta iglesia no acepten que yo me pinte el cabello, o que yo me pinte los labios, o que yo me maquille, eso está bien. Pero si en otra iglesia lo hacen, no es que es pecado, simplemente que en esa iglesia las normas son diferentes. Entonces, no tiene nada que ver las normas ni las reglas que impone cada iglesia con lo que es la relación con Jesús. Eso es algo completamente diferente. Lo que pasa es que normalmente es lo primero que la gente ve, o si no, lo otro, cuando la gente comienza como que a querer imponerle: esta es mi verdad, y si no lo haces como yo lo hago, entonces estás mal. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que sigamos con esa confrontación necia. Dios no quiere eso. Dios quiere que primeramente la gente pueda tener algo en común, y que eso en común sea Jesús, sea nuestra relación con Él. Ese es el principio de todo. Entonces, si tú estás en una iglesia donde en tu iglesia tienen como norma estas cosas que les he mencionado, no está mal. Pero si vas a una iglesia donde no lo hacen, donde no se ponen un velo, donde usan pantalón, tampoco está mal, porque son las reglas que ha
que ha considerado oportuna declarar las autoridades de esa congregación. Tanto en un caso como el otro, ninguno están errados, ni ninguno están pecando. Pero a veces creemos, sobre todo en las iglesias donde sí tienen esas normas un poco radicales, quieren hacer ver como que entonces la otra iglesia está equivocada o la otra iglesia está en pecado. Y no es así, porque Dios no anda buscando, no anda buscando que se generen esas diferencias necias y tontas que lo que termina es haciendo que la gente se aleje de Dios. Porque cuando comenzamos a decirle tantas cosas de que, pues, pero es que Dios no tolera esto, porque es que Dios no acepta esto, entonces la gente termina viendo a Dios como su enemigo, ¿no? Como algo inalcanzable, cuando no, cuando Dios es de lo más sencillo, cuando Dios lo único que anda buscando es un corazón que lo escuche, un corazón que le invite a ser su amigo. Eso es lo que Dios quiere y es lo que yo te quiero transmitir en este mensaje. Otra de las cosas que normalmente también solemos encontrar tiene que ver con el tema del pecado, ¿no? Por ejemplo, la gente siempre va a querer decir, no, porque es que tú no puedes hacer ciertas cosas porque eso no agrada a Dios. Realmente cuando nosotros comenzamos a ahondar en lo que realmente representa el pecado, ¿a quién primeramente le hace daño el pecado? El pecado primeramente te hace daño a ti, no es que le hace daño a Dios, porque Dios es Dios y ya. Dios no necesita de nuestra ayuda, nosotros somos los que necesitamos de Él. Entonces, cuando a veces queremos decirle a alguien, mira, es que tú no puedes hacer eso porque a Dios no le agrada. Esa no es la forma de decirle a la gente, mira, no puedes hacer esto porque sencillamente eso primeramente te daña a ti. Porque ¿a quién daña el odio, el rencor, la envidia, la frustración, los temores, los miedos? Todas esas cosas son pecados, pero eso te daña primeramente a ti, no daña a Dios. Entonces cuando tú vas a hablarle a la gente de lo que es el pecado, primeramente tienes que demostrarle y tienes que decirle que eso lo daña primeramente a él, a él. Y cuando nosotros comenzamos desde ese principio, es mucho más fácil explicarle a la gente disculpen, lo que pasa es que me están llegando unos mensajes allí, es cuando nosotros comenzamos a hablarle a la gente así con hechos que sean palpables, ¿no? Cuando tú le digas a una persona, mira, tú no puedes consumir, no sé, se me ocurre droga, no porque no le agrada a Dios, porque en efecto no le va a agradar a Dios, pero no le agrada a Dios es porque primeramente esa sustancia afecta a tu cuerpo, esa sustancia afecta a tu organismo. Entonces, en esa medida es que nosotros tenemos que entender el pecado y cuando lo entendemos desde ese punto de vista, nosotros nos vamos alejando y vamos sacando de nuestra vida todas esas cosas que en efecto nos dañan primeramente a nosotros y que obviamente también dañan nuestra relación con Dios. Así que bueno, con esta reflexión vamos a terminar este segundo video. En el próximo vamos a seguir ahondando sobre lo que tiene que ver con los pecados, de cómo hay muchas cosas que escuchamos en las iglesias que nos dicen eso está mal porque está mal, pero no te dan una justificación porque está mal, ¿no? Entonces de ese tema vamos a hablar en el próximo video. Por ahora yo me despido. Chao.